Nuevo episodio. Estamos aquí ya en Hitos de la Historia para hablar hoy día de un tema que es muy relevante, que es el tema de la inclusión, pero también de la trayectoria de nuestro invitado, que nos va a hablar sobre temáticas, inclusión laboral, diversidad. Estamos hoy día para conversar con José Ignacio Cuadra Verdejo. Él es periodista, nuestro invitado de hoy, y además padre, consultor en inclusión laboral, diversidad de comunicación, periodista con ceguera, y que además ha hecho una trayectoria también en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muy contento de estar acá, Armando, contigo y con todos los televidentes y escuchas de este espacio. Bueno, al inicio siempre le preguntamos a nuestros invitados cuál es la motivación en este caso tuya, primero para estudiar periodismo, y cómo has podido también desenvolverte, pensando también en la inclusión laboral, en la diversidad, a propósito del tema de la ceguera, y cómo llegaste también a los medios. ¿Trabajas tú también en medios de comunicación? Sí, mira, yo cuando era pequeño veía muy poco, y siempre quise entrar a la universidad, siempre quise estudiar. Y cuando lo logré, yo lo hice por ingreso especial en la Católica de Valparaíso, entré para estudiar castellano y comunicación, iba a ser profe. Y iba súper bien, me acuerdo, me gustaban algunas clases, pero en un momento dije, oye, veo muy poco, voy a ser el favorito de los estudiantes, pues si se van a poder copiar las pruebas como quieren conmigo, yo ni cuenta me voy a dar. Y ahí fue que dije, no, ¿sabes qué? La pedagogía no es lo mío. Y un familiar siempre me decía, oye, tú eres bueno para opinar, debes ser periodista, debes irte para allá. Hice cambio interno y entré a periodismo ahí en la Católica de Valparaíso, siempre con la certeza que era lo que me gustaba, pero también con la certeza de que iba a ser muy difícil, porque ¿qué es lo que sucede, Armando? La gente cuando quiere estudiar o hacer algo simplemente lo hace, pero cuando tú tienes discapacidad, tienes que pensar primero qué oportunidades tienes y después recién ahí empezar a soñar. Claro, y es interesante además cómo la sociedad en sí, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar también del avance en la educación, todavía tiene estos problemas de inclusión. ¿Cómo fue, por ejemplo, cuando terminaste de estudiar, buscar trabajo, por ejemplo? ¿Qué pasó contigo en ese sentido, en poder desenvolverte también en lo que estudiaste, pero además poder tener una remuneración y también desarrollarte a través del periodismo? Fue súper complejo porque cuando yo estoy a puerta de dar mi examen de título, pierdo la vista completamente. Y escribo en la universidad, me dan 2 semanas más de plazo y mi predicamento fue, viendo poco, me es difícil buscar trabajo, viendo nada, se vuelve imposible. Y así empecé a tocar puertas y lo único que encontré fue una práctica en el Congreso Nacional, todavía me acuerdo. Pagaban 100.000 pesos para ir al departamento de comunicaciones de la Cámara de Diputados. Postulo, quedo, y cuando llego a esa entrevista final, me dicen, oye, pero Pepe, tú ya estás titulado, ¿por qué estás buscando la práctica? Y yo le digo a Fabiola, la que fue mi jefa, pero es que Fabi, no me quieren dar oportunidad en ninguna parte y prefiero esto a nada. Y no sé si ahí le activé el instinto maternal, no sé qué sé yo, y ella fue la primera persona que me dio una oportunidad de trabajar. Después ahí fui creciendo, tuve mi propio programa de radio, hice un programa de televisión, que está ahí en la radio, lo pueden buscar, se llama Arcoiris, y en paralelo, cuando llega la pandemia, decido incursionar en el mundo de las redes sociales y es allí donde estoy ahora en un Instagram que se llama @joseignacio.cuadra, donde trato de mostrar que finalmente la inclusión no es tan difícil como parece. Lo que es difícil es perder el miedo. Eso es lo complejo. Porque lo que sucede, Armando, es que cuando alguien quiere trabajar, simplemente busca y encuentra. Pero cuando tú tienes discapacidad, buscas y no encuentras. Porque cuando tú buscas, alejas. Y el otro lado también busca, pues busca un trabajador que sea lo menos complejo difícil, entonces también aleja. Entonces al final terminamos todos alejándonos. Y esa es mi propuesta, que no hay que buscar, hay que atraer. Y en el Instagram, ¿qué es finalmente lo que comentas? ¿Hay videos, hay imágenes? ¿Cuál es también la respuesta de la gente que te sigue a propósito de lo que tú planteas ahí? Mira, yo con orgullo puedo decir que tengo 15.000 seguidores que fueron todos conseguidos de forma orgánica. Y allí lo que voy mostrando junto a mi pareja y mi hija son historias. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo lava la loza alguien que no puede ver? No tengo idea, sinceramente. Con un lavaloza.
Igual que tú. Igual que tú. Solo que Claro. la diferencia está en que a mí a veces me pueden quedar manchitas de palta o qué sé yo. Entonces, en este Instagram, que les invito a que lo sigan, pueden encontrar, por ejemplo, cómo es el sexo para alguien que no puede ver. Entonces, ahí el video, le ha ido muy bien ese video. Entonces, está supuestamente mi señora conmigo, estamos en el proceso, y ella me dice, oye, ¿te parece que apague la luz? Y yo le digo, pero es que a mí me da lo mismo, pues, si yo no veo. ¿Cachai? Entonces ahí se va generando algo chistoso porque lo que hay que hacer es perderle lo grave a la discapacidad. Si es complejo tener discapacidad, pero no hay para qué hacerlo sentir todo el tiempo. Hay que vivir nomás la vida. Porque quizás yo no veo, pero quizás tú, Armando, te puede faltar un poco de atención, puedes tener otro tipo de discapacidad, solo que la mía está anotada en un papel. Y eso marca la diferencia. Y lo otro también que nos pasa a todos también, en el sentido de siempre andar con cuidado. Por ejemplo, a veces uno dice, hoy, ¿podría decirle esta palabra a una persona que tiene discapacidad? O cómo tratarla. Como que también la misma persona, o los que rodean a las personas que tienen discapacidad, se tienen como una restricción. Siempre andan como con miedo, o porque finalmente lo que uno diga o lo que uno haga al otro también le puede afectar. Sí, porque ahí tocamos un tema central, que lamentablemente tú no tienes referentes sobre cómo actuar o sobre cómo tratar la discapacidad. Pensemos que los que somos ya cercanos a los 40 o mayores, nuestro gran superhéroe con discapacidad es Superman, ¿cierto? Y Superman esconde su identidad bajo Clark Kent. ¿Y qué ocupa Clark Kent, Armando, en los ojos? Claro, Anteojos. los lentes, pues, anteojos. Entonces, ¿cómo un cortavista va a salvar el planeta? Descartado totalmente. Entonces, acá sucede un poco lo mismo, que como se sabe tan poco sobre cómo tratar a la gente con discapacidad, la gente va todo el día pensando en que puede quebrar un huevo, ¿cachai? Con lo complejo que están los huevos y lo caro que están. Entonces, lo que hay que hacer es perder el miedo y simplemente preguntar. Y esa es mi propuesta, es mostrar a través de una serie de historias, de videos, de cómo, por ejemplo, tú puedes ayudar a alguien que no ve a cruzar una calle. La gente tiene la mala costumbre que llega y te toma del brazo y te cruza. Pero si yo no quería cruzar, ¿no será mejor anunciarte, decir, hola, soy Armando, ¿quieres cruzar? ¿Necesitas ayuda? Y ese tipo de cosas, como no están en ninguna parte, yo he venido a mostrarlas. Porque periodistas hay muchos. Periodistas simpáticos somos pocos. Y periodistas simpáticos con discapacidad, estoy yo no. Estamos conversando con José Ignacio Cuadra. A propósito de lo que tú decías de esto del asistencialismo, que es lo que nos pasa a todos, es decir, o ayudar a la persona a cruzar la calle, o también ayudarla, por ejemplo, cuando va a comprar, etcétera, etcétera. En el ámbito, por ejemplo, de lo laboral, está la ley de inclusión laboral. No sé si tú quedaste conforme con esa ley a propósito de lo que salió ahí del Congreso. Mira, lo que, Tú, de hecho, trabajas ahí y claro, estás dentro de todo lo que ocurre puertas adentro, por así decirlo. claro que ¿Cómo sí. eso también impacta a la gente? La ley inicialmente buscaba que la contratación de personas con discapacidad fuera de un 5%. Se bajó un 4, se bajó un 3, se bajó un 2 y quedó en un 1. Y dijeron, pucha, con un 1%, ¿cómo no se va a cumplir la cuota? Pensemos que una empresa de 100 trabajadores, la cuota del 1% es una persona. Y esa cuota lamentablemente hoy día no se cumple. No se cumple ¿por qué? Porque la ley tiene dentro de su articulado la posibilidad que si tu empresa es de una naturaleza compleja para la inclusión laboral, tú puedes pagar una multa, puedes tercerizar o puedes donar. Y así te libras de contratar a personas con discapacidad. Extrañamente, ahora la ley quedó lista para ser promulgada y ahora se va a permitir un 2% de contratación de personas con discapacidad. ¿Cuál es el problema? Que no logramos el 1, ¿por qué lo haríamos con el 2? Pero ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto, Armando, es que por primera vez estamos hablando del tema. Tienes que pensar que hasta antes de la ley de inclusión laboral, las empresas podían contratar a personas con discapacidad intelectual y pagarle eternamente como trabajador que está aprendiendo. O sea, menos del sueldo mínimo. Y ese tipo de cosas se cambiaron con la ley. Entonces, claro, no se ha podido contratar como uno quisiera, pero al menos puso el tema en la mesa. Porque finalmente algo estamos haciendo mal como sociedad si tenemos que obligar para poder dar una oportunidad de trabajo a alguien. ¿Qué es lo difícil? Hablemos también de diversidad, po, a propósito de la inclusión, no solo en el ámbito laboral, sino también en la sociedad en general. Uno, como te decía, de repente tiene que andar eh, pisando huevos, como se dice en la frase tradicional,
Porque también la educación, no sé si te ha pasado a ti, me imagino que también con los más jóvenes, la educación a veces no hace hincapié en lo que uno debería hacer, es decir, tener una conciencia de que la discapacidad no es algo que te inhabilite, sino que es algo que está ahí en la diversidad, es algo diverso, es algo distinto, pero que finalmente también las personas tienen los mismos derechos a desarrollarse que cualquier otro. Bueno, ahí han habido avances. Por ejemplo, hoy día está la idea de las necesidades educativas especiales, está el diseño universal del aprendizaje, hay cambios. Lo que hace falta es que nuestros niños y niñas, desde pequeños, por ejemplo, les enseñemos lengua de señas, el alfabeto braille. ¿Por qué? Porque si tú naturalizas una actitud, después la vives tranquilamente. Es como tú que eres del sur, yo probablemente no sé hacer nada con la lluvia, pero tú desde chico aprendiste cultura al respecto de eso. Tú sabes cuando viene una nube, si va a llover, qué va a pasar. Uno que es más de la zona central no tiene idea. Entonces, ese tipo de cosas pasa también con la inclusión, la diversidad y la discapacidad, que como son temas que nunca se tocan, porque vivimos en una sociedad demasiado normativa, pareciera ser todo un extraño, todo como lejano. ¿Te acuerdas cuando uno era chico y veía a un extranjero, lo apuntaba, ¿no? Mira, hay un argentino, hay alguien de otro país. Hoy día eso ya se normalizó, entonces hoy día ya no importa. Esperemos que con la inclusión pase lo mismo, que llegue un punto en que ya no tengamos que hablar de ese tema porque ya se volvió parte del cotidiano. Y a propósito, volviendo al tema inicial, te comentaba o te preguntaba de el feedback con las redes sociales, que hoy día también son positivas y negativas. Es decir, hay mucha gente que entiende o que te sigue, y hay otra gente que incluso indolentemente puede criticar o puede reírse o puede burlarse. No sé cómo lo has tomado tú, cómo también toman tus seguidores, tus publicaciones y tu relación con ellos. Mira, mis seguidores, los que siguen probablemente dan la cuenta, comentan bien y están agradecidos y tienen ganas de aprender. De repente cuando se ha generado algún viral y comenta gente que no sigue la cuenta, ahí aparecen los típicos chistes noventeros, nos vemos en la vuelta y cosas así, pero en general la respuesta es positiva y también la ventaja que tienen las redes sociales es que por primera vez permite que un profesional de las comunicaciones que no está en los grandes medios pueda proponer temas. Es así como hace un par de días, por ejemplo, estuve en Televisión Nacional, en Radio Cooperativa, y así también hoy día estoy conversando contigo y con tu audiencia, porque finalmente la inclusión es un tema que si tú lo tratas de buena forma, genera empatía. Si tú lo tratas como siempre desde el alegato, obviamente que genera rechazo. Hoy día estamos acá para construir, porque si queremos ver lo malo, pucha, está lleno de maldad por todos lados. Entonces, hoy día venimos a construir. Y mis seguidores, yo creo que quieren eso, construir. ¿Qué es lo que tú dirías falta así como que son las cosas prioritarias que tiene que tener la sociedad chilena o que tiene que conversar o ponerse de acuerdo en cuanto al tema de la discapacidad en Chile? ¿Cuáles son los temas que sí o sí deberían estar sobre la mesa para conversar? Yo creo que, mira, lo primero que hace falta es que desde los medios de comunicación se abran a espacios para personas con discapacidad. No puede ser que hoy en día solo tengamos Teletón y nada más para hablar de inclusión. Un par de canales CNN, programas CNN y nada más. Entonces, falta mostrar la discapacidad como lo que es, como es una actitud de la vida diaria. Tienes que pensar, Armando, que en Chile más de 2.800.000 personas tienen discapacidad y hoy día ninguna de ellas representada en ninguna parte. Entonces, cuando logremos ese primer cambio, después va a llegar solo las otras medidas que son mejorar la educación en este tipo de temática, hablar de cultura inclusiva y lo que nos convoca el día de hoy, trabajo. Porque trabajo es más que ganar dinero a fin de mes. Trabajo es sentirte validado. Y eso falta con la discapacidad. Hoy día la discapacidad es respetada, pero hoy día no es ni valorada ni validada. ¿Qué pasa con el tema tecnológico? Yo he visto, por ejemplo, que hay hoy día aplicaciones, antes estaba todo el tema del software, que ha ido también poniéndose al día la tecnología con todo el tema de discapacidad. ¿Cuáles son, por ejemplo, las cosas que para una persona no vidente le sirven en cuanto al el tema tecnológico y cómo también abarcar eso? Porque hay mucha gente que no puede acceder económicamente a esos productos. Mira, partamos de la base que hoy día sí se puede, en el sentido de que hoy día todos los teléfonos, hasta el de la gama más baja, tiene un apartado que se llama accesibilidad, en los ajustes o configuración, donde si tú tienes Android, activas un programa que se llama Tollback, y si tienes iPhone, activas uno que se llama VoiceOver.
Y estos programas te van leyendo la pantalla. Y yo ocupo este mismo programa, por ejemplo, para escribir en el computador, para ver televisión y difuminan la discapacidad. Yo tengo un programa de radio y ahí muchas veces mis entrevistados ni se enteran que yo no veo. Solo saben cuando después nos mandamos alguna foto o algo así. Entonces, la tecnología, la gracia que tiene es que difumina las barreras. Hoy día, por ejemplo, acá estamos conversando tú y yo, y el que yo no pueda ver, no es tema. Porque la plataforma es accesible, tú tuviste voluntad para decirme si yo estaba bien frente a la cámara. Entonces, finalmente, la tecnología ayuda mucho, pero más ayuda la comprensión del de al lado. Y en cuanto a lo familiar, porque también hay un tema ahí que, bueno, hay personas que lamentablemente han tenido accidentes y tienen un problema de discapacidad, pero hay otras que se van generando con el tiempo. Me imagino que también hay un tema social, psicológico, para las personas que muchas veces no están preparados también para este tipo de situaciones. Yo creo que diste en el clavo, porque muchas veces se piensa en la persona que tiene discapacidad, cómo será para él no ver, no caminar, pero muy pocas veces se piensa en el entorno de esa persona. Y también es complejo. Tú tienes que saber que yo, por ejemplo, con mi señora, alcanzamos a pololear lloviendo solo 8 meses. Yo el noveno mes del pololeo perdí la vista y felizmente seguimos juntos. Tuvimos una hija, pero lo heavy es que cuando, por ejemplo, andamos en la calle, muchas veces a ella la tratan como que fuera mi hermana. Onda, la gente con discapacidad no puede tener familia. Y eso es muy, muy complejo, esa infantilización que hay sobre las personas con discapacidad. Y a propósito de los hijos, ¿cómo también se trabaja eso? ¿Cómo pensando en que la sociedad todavía no está desarrollada, por así decirlo? Están los niños cuando son pequeños también, hay algunos son más crueles que otros. También eso me imagino que tiene un trabajo ahí interno, familiar, sobre todo con los hijos o con los más pequeños. Bueno, mira, los niños se dan cuenta de que las cosas son diferentes cuando les toca ir al colegio. Y felizmente cuando a mi hija le tocó ir al colegio, ya el tema estaba resuelto entre nosotros como padres, madres, de Laura se llama mi hija. Lo bonito de ella fue que ella aprendió a hablar a los 10 meses. A los 10 meses ella aprendió a hablar, ¿por qué? Porque antes se comunicaba conmigo con gestos. Entonces, como sabía que le iba a ir mal con eso, tuvo que aprender a decir palabras. Y así me aprendió a decir juguete, la leche, las cosas que quería ver en televisión. Entonces, tiene los dos lados, pero siempre para tener los dos lados necesitas que haya un espacio que te permita crecer y también sufrir, pues si también es triste tener un papá que no puede ver. ¿Qué pasa contigo hoy día, más allá de las redes sociales? ¿En qué estás? Me comentaba fuera de cámara que estás por ejemplo, en radio, has hecho televisión, has hecho libretos, guiones, si no me equivoco también. ¿Cómo también es el presente de José Ignacio Cuadra? Mira, el día yo felizmente puedo decir que soy una persona que tiene varios trabajos y soy como el burgués de la discapacidad, porque tengo varios trabajos y quiero que mi colectivo viva lo que vivo yo. Sin embargo, si tú me preguntas cuál es mi lucha profesional, hoy día mi lucha profesional es poder llegar a los grandes medios. Creo que los cambios culturales son cuando uno marca la agenda. Y lo que hoy día estoy tratando de poner en pauta es que la inclusión no es tan compleja como parece, no es tan cara como se dice, pero hay que tener voluntad. Entonces, para eso yo despliego todos mis trabajos. Tengo un podcast que se llama Vanguardias, que lo invito a que lo puedan escuchar. Está mi Instagram, que se les decía, joseignacio.cuadra. Y también voy a tener pronto un canal de YouTube, ahí para compartir con la audiencia como la tuya, pero finalmente lo que busca la gente, o lo que busco yo, es poder llegar a los grandes medios, porque eso fue como un camino vedado para mí. Piensa que en toda la historia de la televisión chilena, hace un par de semanas fue la primera vez que hubo un periodista ciego en Televisión Nacional de Chile. Y ese fui yo. Y en vez de sentirme orgulloso, me da tristeza. ¿Cómo tuvieron que pasar tantos años para que alguien pudiera llegar a la tele? Se supone que la tele es de todo, ¿no? Y más un canal, el canal público de Televisión Nacional. Claro que sí. Em, Tú que has trabajado al interior de la Cámara de Diputados, muchos sabemos que desde el mundo político también se mueve en base a lo que va sucediendo ahí, en el Poder Legislativo, donde también las leyes se van muriendo, se van acelerando de acuerdo a las conveniencias políticas. ¿Qué podrías decir de eso a propósito del mundo político? ¿Cómo mira también el tema de la discapacidad? ¿Es solamente un momento para ganar votos, para generar
propuestas, no sé, que sean como que le sirvan a la gente. ¿Cómo has visto ese proceso también, que es un proceso importante porque de ahí aparecen definiciones también muy importantes? Mira, nosotros como sociedad tendemos a separar a los diputados o a los políticos en general del resto de la sociedad, y no es así. Ellos tienen las mismas dudas, aciertos y fracasos que todo el resto. Y en el caso mío, yo cuando estaba presencial ahí en el Congreso y conversaba con algunos diputados, les comentaba lo que me sucedía. Y es allí, por ejemplo, donde nació la idea de volver accesible la aplicación del Banco Estado, generar un proyecto para modificar las adecuaciones en el registro civil. Lo que pasa es que han habido avances, pero uno quisiera que fueran más rápido, pero lamentablemente como sociedad no lo estamos logrando. Y es triste porque tú debes saber, Armando, que la empresa que menos personas con discapacidad contrata en Chile es el Estado. Y con este cambio de la ley se supone que van a fiscalizar mejor al Estado. Pero en el caso es que tú le estás pidiendo a lo público, al privado que haga lo que no hace lo público. Entonces eso es lo complejo. Pero yo te insisto, hay voluntad, hay ganas de hacer cosas, pero yo creo que falta información. Y José Ignacio Cuadra, recalquemos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, te pueda buscar ahí y ver también tu contenido. Bueno, mi Instagram es joseignacio.cuadra. También estoy ahí en TikTok con el mismo usuario y en YouTube me pueden encontrar ahí en el canal El José la hizo. Y primero darte las gracias por la oportunidad y decirle a todos los que están siguiendo el programa que tenemos que pensar que la inclusión es algo que llegó para quedarse porque todos y todas en algún momento vamos a tener discapacidad. Y no creo que a nadie le gustaría sufrir como he tenido que sufrir yo o como sufrió mi mamá cuando yo era pequeño y le dijeron su hijo no va a ver. Y mi mamá dijo, oh, no va a poder estudiar. Hoy día no, hoy día eso no pasa. Hoy día la gente con discapacidad puede estudiar, solo que necesitamos que tú nos ayudes. José Ignacio, un abrazo, gracias por el tiempo y gracias también por compartirnos parte de tu historia y tu trabajo. Y esperamos que este programa ayude en algo, por lo menos, a que la sociedad pueda ir cambiando y acelerando este proceso de cambio en cuanto a la inclusión tanto laboral como social. Muchas gracias, Armando.